Estamos ante el mapa para Steam de la expansión número 3, aquella que también trae el mapa de Japón, Hokkaido y Singapur. En este caso se trata de un juego para 4 a 6 jugadores. Estamos en el sector oeste de Estados Unidos, desde Chicago hasta San Diego, San Francisco. Y por lo tanto aquí los jugadores no tienen pueblos preconstruidos en el tablero, sino que tienen que ir creándolos. Eso les da una cierta libertad. Aquí tenemos el tablero con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciudades. Las importantes son arriba a la izquierda. Aquí tenemos Chicago, aquí tenemos San Luis, son importantes. Y también tenemos Yerba Buena, que se transformará luego en San Francisco, más avanzado el juego. Y hay unos números en el tablero, 1, 1, por ejemplo. Acá arriba tenemos 2, que significan los cubos que se le van a colocar al inicio de la partida. Y en cada ciudad también se indica Yerba Buena 0, 1 San Diego, Santa Fe 1, Orleans 4, San Luis 2 y Chicago 0. Veamos cómo queda el tablero después de la configuración. Bien, entonces están los cubos en los respectivos lugares, posibles pueblos, podríamos decir, y ciudades del tablero. Se saca la acción, la tarjetita de crecimiento de la ciudad, esa que permitía colocar cubos en algunas de las ciudades ya establecidas, esa ya no corre. Y la forma en que van a llegar cubos es a través de la urbanización y a través del crecimiento de la ciudad, pero funciona de forma distinta. Si se trata de una partida con 6 jugadores, a las ciudades iniciales se le agrega un cubo más. Por ejemplo, aquí Orleans, en vez de 4, serían 5. Y aquí en Santa Fe, por ejemplo, que partí con 1, deberían ser 2. Para 4 o 5 jugadores es lo que ya habíamos mencionado. Se colocan a su vez 2 cubitos en cada uno de los lotes que sirven para la urbanización y el crecimiento de la ciudad. En este caso solamente serán usados para la urbanización. ¿Ok? Y se rellenan 8 lotes, no los 12. Los 4 últimos quedan vacíos. A Chicago se le colocan 5 fichitas de crecimiento de la población. Inicialmente. Estas fichitas van a permitir que otras ciudades reciban cubitos desde la bolsa en la medida que se conecten con Chicago. Ya lo vamos a explicar. ¿Qué más tenemos? Hay un hexágono de San Francisco que va a ingresar en la tercera ronda por Yerba Buena y se le agregan desde el principio de la partida 3 cubitos en forma aleatoria y se dejan al lado. Y como recordatorio de que eso va a suceder, se agrega también una fichita de crecimiento de la población en el número 3, en la ronda número 3 del juego, de tal manera que ahí tiene que estar instalada San Francisco. Veamos las novedades partiendo por la construcción. En la construcción, aquí tenemos una fichita de construcción. El jugador que sale de Chicago no puede a su vez salir desde otro sector de Chicago, por ejemplo, hacia el norte, hacia el este, etc., mientras queden fichitas de crecimiento de la población acá todavía. Una vez que desaparezcan estas fichas, el jugador puede salir 2 veces desde Chicago, o entrar. ¿Ok? Hay una limitación ahí. Segundo, tratándose de una partida de 4 jugadores, este juego es de 4 a 6, tratándose de 4 jugadores, los jugadores al inicio de la partida tienen que empezar su red desde Chicago o desde San Luis. De tal manera que en 4 jugadores la idea del autor aparentemente es crear una competencia inmediata y que no se vaya cada uno a los extremos del mapa, de tal manera que se ponga el juego demasiado laxo. Entonces, incentiva la competencia con 4 jugadores acá. Con 5 ya pueden empezar desde cualquier parte y con 6 también. Pero con 4 jugadores, que es el mínimo para este mapa, tienen que partir en el sector este, Chicago o San Luis. Y ya dijimos, con la limitación de que desde Chicago no pueden haber 2 salidas del mismo jugador hasta que no se desocupen las fichitas de crecimiento de la población. Ahora, ¿cómo funciona el tema de los pueblos en este juego? Yo puedo colocar una fichita de pueblo, un track de pueblo dedicado, como esta, en cualquier track del terreno. Más interesante colocarlo sobre un cubo porque el cubo va a permanecer ahí. Por ejemplo, este jugador empezó acá y podría perfectamente colocar este track acá. ¿Ok? Y ya creó un pueblo al lado de esto. También, continuando con ese mapa, podría perfectamente bien, por ejemplo, construir acá encima de este otro cubo. El cubo queda ahí. O sea, pueden haber 2 pueblos seguidos. De tal manera que este es el oeste, el lejano oeste. Se van creando pueblos a medida que la gente va avanzando y colonizando. Ese es un poco el trasfondo histórico de este mapa. La exigencia para crear estas fichitas es que no puede haber una ficha previa. Es decir,
no puede haber una ficha de terreno normal, por ejemplo esta, un riel normal y después transformarla en pueblo. No, tiene que ser un hexágono vacío. Y ahí puedo colocar una ficha dedicada de pueblo. Y si hay un cubo, se respeta el cubito. Ahora, yo también puedo construir líneas normales, por supuesto. No estoy obligado a hacer pueblos. Entonces supongamos que quiero construir acá esta línea. Y luego coloquemos una recta pasando por este cubito. Cuando se construye un track normal, como el que acabamos de mostrar, en ese instante el cubito que estaba ahí se pierde. ¿Ok? Es decir, la única forma que el cubo se mantenga es que se construya una ficha dedicada de pueblo sobre el hexágono donde está el cubo. Entonces en este caso no ocurrió de esa manera, este cubito va a la bolsa. Ahora, el costo de construcción de los pueblos cambia en este juego y es el siguiente. El costo es 3 pesos por el pueblo, 1 peso por cada salida y se paga el terreno como es habitual, 1 peso más por el río. Es decir, en este caso, esta ficha normal estaría costando 3, 4, 5, 6 pesos. Si hay río y montaña, por ejemplo aquí hay río y montaña, se paga solamente el costo de la montaña. O sea, en este caso 2 pesos más, pero no el del río. Ahora, cuando se reemplaza un pueblo, porque los pueblos pueden ser reemplazados, eso sí, en ese caso el costo es de 1 por pueblo más 1 peso por cada salida. En este caso, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5. Eso demuestra que en este juego y en este mapa los costos son bastante elevados y cuesta ingresar a la fase de la partida donde se transforman en puntos de victoria más que puntos de ingreso. Veamos cómo funciona el crecimiento de la población o el crecimiento de cubos o cómo llegan nuevos cubos al mapa. Primero que nada, con motivo de la construcción. En fase de construcción, si alguien construye un tramo que conecte Chicago con una ciudad del mapa que no tenga la fichita de crecimiento de la población instalada, por ejemplo todavía no la tiene porque no ha recibido crecimiento, alguien conecta esto, automáticamente pasa lo siguiente. Saca 3 cubitos de la bolsa, 2 de ellos los coloca en la ciudad que se acaba de conectar con Chicago y el tercero lo coloca en Chicago. Esta selección lo hace a su entero arbitrio y gusto. Y una de las fichitas que estaba en Chicago, de crecimiento de la población, se le agrega a esta ciudad. Supongamos que en una fase posterior, ese mismo jugador, bueno, y lo construyó, ahí tiene su marcador el jugador naranjo. Supongamos que el mismo jugador naranjo u otro construye esto. Ok, llegamos hasta New Orleans. New Orleans ha quedado conectado también con Chicago a través de San Luis. Paga los costos asociados, coloca su marcador y automáticamente una fichita de Chicago se le agrega a Orleans y New Orleans recibe 2 cubitos y Chicago recibe otro cubito. Esto ocurrirá 5 veces y una vez que se acaben las fichitas no hay más crecimiento de la población. Y recordemos que a partir de ese momento se gatilla la posibilidad de que un mismo jugador pudiera salir con otro riel. En este caso, por ejemplo, el jugador naranja podría construir hacia arriba sin la limitación original. Esto una vez que salgan todas las fichitas desde Chicago. ¿Ok? Ahora, si en la bolsa de juego ya no quedan más cubos, como para cumplir con el requisito de colocar 2 en la ciudad conectada y 1 en Chicago, el jugador elige cómo distribuir esos cubos. Veamos ahora la urbanización. La única forma de que se pueda urbanizar es que tenga que haber un pueblo antes. Es decir, supongamos que estamos en esta situación, ahí. Se pagaron los costos asociados y la cosa más o menos va así. Ok, el jugador naranjo es dueño de todos esos patitas. Y algún jugador en el mismo naranjo u otro quiere urbanizar, podrá urbanizar un pueblo. Es decir, yo no puedo urbanizar encima de un cubo, por ejemplo, o en cualquier parte. No, tiene que ser sobre un pueblo. De tal manera que la urbanización implica un costo previo, un costo más alto. Segunda cuestión, yo no puedo urbanizar junto a otro lugar ya urbanizado. Por ejemplo,
supongamos una situación como esta. A ver. De hecho, aquí mismo yo podría haber construido perfectamente bien un pueblo acá. No tengo el problema. Ahí, por ejemplo. Yo lo puedo crear, pero esta ficha yo no la puedo urbanizar porque quedaría junto a San Luis. O sea, cada vez que en el mapa hay una ciudad ya instalada, de las originales del mapa urbanizada, no puedo urbanizar al lado de ella. Hay varios mapas en Age of Steam que tienen esa misma limitación. Naturalmente, cuando se urbaniza también se cumple con la norma de que se usan los cubitos que estaban en los lotes en el tablero y se agregan directamente a la ficha de urbanización. En este caso son 2 cubitos en vez de la regla general de casi todos los mapas de Steam, que es de solamente 3 cubos. Fase de movimiento. ¿Cómo se mueven los cubos que están en el tablero? Por ejemplo, acá. El jugador va así. La pregunta es, ¿se puede trasladar este cubo gris usando este track y este track? Supongamos que Chicago fuese gris. No se puede trasladar porque tiene que llegar al medio de la ficha con una ficha dedicada de pueblo, es decir, ahí. Como muchos mapas de expansiones que tienen esta función de que hay cubos en los pueblos pintados en el mapa, la única forma es que tiene que llegar una ficha dedicada de pueblo y en la cual se le agrega el cubito para que pueda ser trasladado. Tiene que llegar un riel al medio del pueblo. Como decíamos al principio, al llegar a la ronda número 3, como aparece indicado aquí con este recordatorio, se le agrega al tablero San Francisco con 3 cubitos que se le habían asignado originalmente en el setup a esa ficha. Ahora, a Hierbabuena también se puede conectar un jugador y podría haber recibido crecimiento de la población si Hierbabuena queda conectada con Chicago. Sí. Entonces supongamos que hubiese ya estado construida una línea. Imagínense una línea que llega hasta Chicago y hubiese estos 2 cubitos. Cuando empezamos la tercera ronda, se cambia eso y los cubitos permanecen ahora en la ficha de San Francisco. Y desde luego que si Hierbabuena tenía la fichita de crecimiento de población, por algo ya había recibido esos 2 cubos, la fichita de crecimiento de la población queda también en San Francisco. Por lo tanto, se mantiene la limitación de que ya no puede recibir nuevos cubos por esa vía. En síntesis, Westward Ho es un mapa creado por Morgan Dontanville, que es un autor prolijo para mapas de Steam y también de Age of Steam, que le da cierta libertad a los jugadores para moverse en el mapa y buscar y crear sus propios pueblos, crear sus puntos de traslado de cubos. Sin embargo, es un mapa caro, por lo que ya expresamos los costos de construcción. Obliga, tratándose de 4 jugadores, a empezar todos en el mismo sector, el sector de San Luis, Chicago. Por lo tanto, la competencia es dura y las finanzas son escuálidas. Es un mapa solamente para jugadores avanzados a Steam. No recomendable para novatos porque pueden sentirse un poquito estresados con las dificultades del mismo. Eso es todo.